Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para aquellos y aquellas que nos siguen de México, de diferentes partes de Latinoamérica y sobre todo en España, ¿no? Que es donde se está organizando este evento en Valladolid, en modalidad, creo que presencial, ¿no? Monse, si me puede, Estamos un poco a medias. híbrido, ¿no? Híbrido, en modalidad híbrida. Pues nada, buenas tardes también a todos los que nos están siguiendo de diferentes partes de la geografía española. Bueno, la temática que les voy a presentar es un tema que justo estoy trabajando en un artículo de investigación que se está dictaminando, esperamos que salga favorablemente, en un dossier que precisamente coordina la doctora Montserrat León Guerrero, ¿no? Y nada, a pesar de que es un conflicto de una cronología bastante breve en el tiempo, de apenas 2 años, la verdad es que sí tuvo unos efectos bastante importantes en el proceso de colonización español, en la isla de la Española. Para partir, estudiar esta fenomenología, pues evidentemente tenemos una serie de fuentes primarias, es decir, de documentos que prácticamente o son coetáneos o se acercaron, están próximos a lo que fueron los sucesos. Y ahí tenemos, pues, sobre todo lo que es el tomo 2 de la historia de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas, que es una obra vital porque, sobre todo para la parte de los acuerdos o las treguas, para la finalización del proceso o de la revuelta. Es muy importante este libro. Y después, Hernando Colón, su historia del almirante también es fundamental porque, pues evidentemente tuvo acceso a diversos documentos que eran de su papá. Después tenemos otras crónicas que evidentemente complementan, ¿no? Lo que es el estudio, pero estas son realmente las dos vitales, las más importantes y además muy complejas a la hora de analizar, porque después cuando analizan o presentan el itinerario que siguió la hueste roldanista por la geografía de la Española, presentan itinerarios diferentes, ya sea bien omitiendo paradas o escalas que hicieron o alterando un poco lo que eran los sucesos. Entonces, a pesar de que son fuentes claves, son complejas, ¿no? A la hora de analizar. Y después, bueno, hay muchísimas compilaciones que se han hecho a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, que compilan cédulas, relaciones, documentos, pero yo quiero destacar cuatro que son las más valiosas, o al menos para mi estudio son las que yo más me he apoyado, que es bueno, la colección documental del descubrimiento que compiló Juan Pérez de Tudela, una obra monumental. Evidentemente, las compilaciones de Consuelo Varela y Juan Gil, y el cedulario de la isla de Santo Domingo de Fray Vicente Rubio. Creo que son obras muy, muy interesantes y en las cuatro precisamente pues se compilan pues, los acuerdos de Azúa, también tenemos lo que son los acuerdos que se alcanzaron en Concesión de la Vega, o por ejemplo un escrito que para mí es fundamental, la carta que le escribe, si mal no recuerdo, en 1497 al cardenal Cisneros Roldán, ¿no? Lo digo porque es fundamental, porque establece o da información que permite aseverar, ¿no? Algunas de las escalas que establece o bien en el caso Bartolomé de las Casas o Hernando Colón. Y bueno, ya estudios críticos actuales, que no son tan actuales, bueno, el más actual es el de Amadeo Julián, que desde mi punto de vista es el estudio crítico pues más pulido, el que más profundiza, aunque Amadeo Julián se dedica más a lo que fue sobre todo el impacto que tuvo los acuerdos, sobre todo la tregua de Azúa y de Concesión de la Vega. No analiza tanto el itinerario, que precisamente es lo que yo me dedico más en presentar en esta investigación, bueno, en esta ponencia, las problemáticas que tiene el itinerario, ¿no? La microlocalización de los espacios donde llegaron. Y es justo en lo que más me he focalizado en el artículo de investigación que esperemos que se publique. Y después ya hay estudios clásicos, aunque
más de un corte más divulgativo, como en el caso del estudio de Sócrates Varinas Koiscu. Y pues bueno, no se dedica tanto a Roldán, pero sí le dedica lo que es una parte importante del libro, se dedica precisamente a lo que son a los primeros levantamientos o rebeliones anticolombinas de Pedro Mir, Tres leyendas de colores. Yo diría que estos son los tres estudios. Si bien es verdad que hay investigadores como Consuelo Varela, el propio Juan Gil, que lo acabo de mencionar, Jesús Varela Marcos, que hacen referencias evidentemente en sus estudios hacia Roldán, pues no hay estudios así específicamente sobre ello, ¿no? Estos son como los tres autores de cabecera. Y bueno, a modo de contextualización, titulo este apartado unos antecedentes convulsos, porque no se puede entender la fenomenología de este conflicto si no tenemos en cuenta todas las problemáticas que lo antecedieron, ¿no? Prácticamente en 2, 4 años anteriores al estallido de este conflicto, ¿no? Como bien saben ustedes, cuando llega la armada colombina en el segundo viaje, esa armada gigantesca, ¿no? Para el momento de 17 embarcaciones, cuando llegan a la Navidad, el 28 de noviembre de 1493, el panorama que se encuentra es dantesco, ¿no? La fortificación que habían dejado, la fortificación y Villa de la Navidad, está quemada, está destruida. Algunos cristianos los encontraron que estaban muertos, otros no se sabían dónde estaban. Y bueno, a través del indígena Guautiao, Diego Colón, que lo llevaban, un indígena que habían tomado en el primer viaje en la isla de Guajananí, que funge como guía e intérprete, ¿no? Pues le comunica precisamente al almirante, ¿no? Que parece ser que se habían producido facciones regionales de enfrentamiento entre los vizcaínos, ¿no? Que iban a bordo de la Santa María. Entre los vizcaínos, algunos que eran también paleños, muy cercanos, ¿no? Pues a la familia Pinzón. Y bueno, pues el proyecto fracasó, ¿no? Ya saben que hubo un ataque se supone, de Caonabó. Y bueno, la Navidad pues fue un proyecto fallido, ¿no? De ahí que entre las decisiones que toman es la fundación de un nuevo asentamiento que se termina materializando tras ese viaje o ese periplo, porque navegar una contracorriente, que fue bastante complicado, pues hasta la llegada de lo que fue la Bahía de la Isabela, que se termina materializando lo que es la villa, ¿no? Y precisamente aquí, pues esta fundación que he hablado ya varias veces, ¿no? La primera ciudad permanente en el Nuevo Mundo, porque la verdad, pues no se puede considerar como permanente la Navidad, fue bastante improvisada incluso desde su génesis, desde su propia fundación. Pues en esta villa, la verdad es que el proceso fundacional fue bastante complejo, ¿no? No me voy a centrar en analizar la villa, ya se han hecho muchos estudios, los estudios de Carlindiga, las aportaciones de Consuelo Varela, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a pasar esto rápido. ¿Qué sucede en esta villa que va a determinar mucho de todas las problemáticas que después van a incidir o van a ser un estímulo para el estallido de la insurrección roldanista? Bueno, uno de ellos, nada más llegar Colón a finales de abril y tras hacer la fundación en el 6 de enero de 1494, una de las decisiones que toma es o centra los esfuerzos es en las construcciones públicas. Esto es un dato importante porque prácticamente albañiles, mecánicos, toda la población se va a dedicar a la construcción y levantamiento de las obras públicas, ¿no? Esto va a suponer un agotamiento de la población que ya de por sí estaban ya agotados y la mayoría enfermos por ese largo viaje. Eso es importante, eso es un dato importante y va a generar un gran malestar. Otro dato importante es que poco después de hacer la expedición, la segunda expedición de reconocimiento hacia el interior de la Española, esa expedición en la que se encamina el almirante en marzo de 1494 para ver pues el Cibao, porque ya se había hecho una previa en enero, que fue encabezada pues por el criado de Medinaceli, Alonso de Ojeda, junto con Ginés de Gorbalán,
Pues imagínense cuando regresó en abril de 1494 y se encuentra en la Isabela que se había incendiado, ¿no? Un tercio de las viviendas que se había construido, sobre todo las viviendas de madera, pues había que reconstruirlas, ¿no? Esto evidentemente va a ser otro elemento, otro acicate que va a generar un malestar. Siguiente, pues las enfermedades, ¿no? Las enfermedades, siempre se habla mucho de las enfermedades que afectó a las comunidades nativas, pero no se habla de las enfermedades que precisamente afectó a los españoles, que hay algunos estudios, ¿no? Sobre todo de Francisco Guerra, de Noble David Cook, ¿no? Que plantean que probablemente se pudieron infectar los españoles de influenza suina o de la gripe del cerdo, ¿no? Hay diferentes planteamientos hipotéticos de qué enfermedades pudieron, pero esa es una de ellas, ¿no? Entonces, imagínense construyendo todo lo que eran las obras públicas, tener que volver a reconstruirlas tras el incendio, las enfermedades que estaban afectando. Después, las provisiones, esto fue otro elemento. Varias de las provisiones llegaron en mal estado. Tenemos esas quejas que hace, por ejemplo, en el memorial del 30 de enero de 1494 Colón, que cómo los toneles de vino llegaron en mal estado, cómo los toneleros no los hicieron bien en Sevilla, ¿no? Bueno, las carnes también, las carnes llegaron en mal estado. Entre las peticiones del memorial está precisamente el tema de las cecinas y carnes, se lo señala muy bien, carnes que estén mejor que las del anterior viaje, ¿no? Entonces eso también quedaba muy poco trigo. De hecho, el poquito que queda entre las peticiones que hace es solicitar que se hagan aceñas y molinos, precisamente en el río Bajabonico, que lo llaman la Isabela, para que se pueda triturar y hacer harina para panificarlo, ¿no? Por tanto, los escasos víveres van pues como consecuencia del mal estado, pues esto va a ser un acicate. Y después, los poquitos que quedaba, hubo que hacer una redistribución de los mismos. Tienen que tener en cuenta que en abril, finales de marzo, principios de abril de 1494, se funda la fortificación de Santo Tomás de Jánico, la primera fortificación española de interior, y va a haber un trasvase de víveres, es decir, los poquitos que había de la Isabela hay que sacarlos para llevarlos a Santo Tomás de Jánico, pero aquí no queda la cosa. En abril del mismo 1494 se hace la expedición de reconocimiento por las Antillas Mayores, sobre todo las escalas que se hacen en Cuba, parte de Jamaica, la parte meridional de la Española e Isla de Mona, ¿no? Esa pequeña flotilla también se tuvo que pertrechar de los escasos víveres que había. Entonces, todo esto evidentemente se va a convertir en elementos que van a generar un gran malestar en la población. Claro, esto va a conducir a lo que son a las políticas de racionamiento, bueno, que Bartolomé de las Casas informa muy, muy bien, la aparición del fantasma del hambre, bueno, del hambre que también se vio agravado un poco, como señalo ahí en el punto 8, por las reticencias al consumo de alimentos locales. Yo he estado, en julio estuve apenas en la Isabela y bueno, la economía es muy fuerte, hay muchísimos recursos, sobre todo lacustres marinos que se podían haber aprovechado, pero bueno, como siempre pasan en todos los procesos de adaptación, no solamente de los españoles, sino cuando uno ve todos los procesos fundacionales que se han dado en otras ciudades, siempre hay pues una reticencia o miedo, ¿no? Al consumo de los productos locales, ¿no? Después, la irregularidad de la llegada de las armadas, tanto que tardaban mucho en llegar, no llegaban con regularidad y de ahí el nombre que le daban armadas de socorro, ¿no? Entonces, ese va a incentivar todavía más el hambre y las problemáticas de carestía que había en la ciudad. Todo esto se suma también las escasas evidencias de aurífera. Fíjense cuando ustedes lean el memorial que he aludido ya varias veces, que le entregó Colón a Antonio de Torres, eh, Colón se justifica y pide una disculpa por enviar pocas evidencias de oro. Hasta el momento se habían limitado, pues sobre todo algunos rescates, algunos intercambios que se habían producido con Guacanagari, la expedición que hizo Alonso de Ojeda y Ginés de Corbalán, que sí trajeron algunas evidencias, pero tuvieron que ser muy pocas porque precisamente se disculpa. Después tenemos otro
Todas estas problemáticas, un huracán que afectó bastante a la Isabela en 1494, en 1495, aunque sobre estos dos huracanes hay muchas discrepancias porque hay algunos autores que comentan que probablemente Bartolomé de las Casas se equivocó y que solamente fue uno, pero bueno, hubo un huracán que afectó sobremanera. El que sí tenemos muy garantizado fue el de octubre de 1495, no sabemos a ciencia cierta si se llegó a producir el del 94, que bueno, asoló lo que era la Isabela y todas las embarcaciones que había las destruyeron en el puerto de la Isabela. Tal es así que tuvieron que hacer nuevas embarcaciones y en la Isabela se construyó lo que era la primera embarcación europea en el Nuevo Mundo, la famosa India, ¿no? Y bueno, más elementos. Muchos de los habitantes que residían en la Isabela no habían cobrado todavía ni su salario o se le adeudaba gran parte, ¿no? Entonces, fíjense qué panorama tan dantesco tenemos en estos comienzos fundacionales, que repito, no solamente es siempre que si Colón era muy malo, que gobernantes y tal. Hay que ver todos los procesos en 4 años, que fue prácticamente un poquito más lo que duró la Isabela. No conozco muchos casos que en 4 años se hayan materializado de manera efectiva otras ciudades. Necesitan lo que es un proceso de largo plazo, ¿no? La Isabela realmente no llegó a tenerlo. Después, bueno, todos estos desencadenantes o factores evidentemente se van a traducir en la aparición de movimientos o de facciones opositoras que algunas conocemos muy bien, como en el caso de la conjuración de Bernal Díaz de Pisa, que intentó apropiarse pues, de una de las embarcaciones que quedaba precisamente en la bahía, de las 5 embarcaciones, porque de las 17 que llegaron en el segundo, se terminaron regresando 2 y quedaron 5, ¿no? En la desembocadura, cerca de la desembocadura de Bajabónico, que es donde se presupone que las estacionaban o descansaban las embarcaciones. Y bueno, la conjuración fue descubierta y fue detenido un personaje pues, de la máxima confianza de los reyes católicos que lo mandan en el segundo viaje con la calidad de teniente de los contadores mayores. Y bueno, las ediciones o las separaciones que hicieron Fray Bernardo Boy, que fue quien encabezó el proceso de evangelización en el Nuevo Mundo, Monse Margarí, hombre de la máxima confianza de Fernando II de Aragón, y ya no digamos del cuerpo de caballería ligera, los que catalogó Demetrio de Ramos como los lanzajinetas, que se terminan todos regresando, ¿no? En septiembre, pocas semanas antes de que retornara a la Isabela, después de la expedición de reconocimiento que hizo por las Antillas Mayores. Colón regresa, si mal no recuerdo, el 29 de septiembre de 1495, perdón, y pues estos ya se habían ido, ¿no? Imagínense, había perdido unos apoyos locales muy fuertes que se van a terminar convirtiendo en los principales detractores que va a tener pues en la corte, ¿no? Este es el viaje de reconocimiento, había dicho 1495, perdón, 1494, que es un periodo bastante largo donde va a haber una ausencia de Colón. Bueno, Colón va a tomar decisiones en el gobierno de la Española mientras está ausente. Evidentemente va a establecer el famoso Consejo de la Isabela, donde va a estar presidido por su hermano menor, Diego Colón. Va a poner también en la presidencia dentro de este consejo a Fray Bernardo Boy y también una serie de personas que le van a acompañar. Pero bueno, estamos hablando ahí de un lazo de tiempo del que tenemos bastante poca información porque va a estar centrado en su expedición, pues, de reconocimiento. Y bueno, si tenemos ese lapso de tiempo que no va a estar Colón, ya no digamos, poco después, cuando regresa a la Española, hace las campañas de conquista en el corazón, ¿no? del Cibao, la famosa batalla de la Vega Real, después los conatos de resistencia que se van a producir. Bueno, siguen llegando evidentemente cartas, quejas, malestar a España. Ya saben que finalmente va a terminar llegando Juan de Aguado, ¿no? El repostero de los Reyes Católicos, que llega a la Española precisamente pues para investigar, para indagar cuál era la situación real que había en la Española. Y bueno, Colón se termina regresando precisamente el 10 de marzo junto con el propio Juan de Aguado en 2 embarcaciones
y va a haber un lapso pues casi de 2 años y medio que no va a estar Colón, ¿no? Y le va a sustituir precisamente en el poder su hermano, que lo va a nombrar con el cargo de adelantado, cargo que después se va a tener que van a ratificar los reyes católicos, aunque ya tenía el propio Colón facultades y potestades para hacer este tipo de nombramiento, ¿no? Pues bueno, ¿esto por qué lo comento? Y hago este paréntesis, porque precisamente la rebelión roldanista acontece precisamente en esta horquilla de tiempo cuando Colón está, la mayor parte del tiempo, está ausente en la isla. Buena parte de los achaques y de las quejas que se vierten más que contra Cristóbal Colón van a ser precisamente contra la figura del adelantado. Y eso se ve muy claro precisamente cuando se le hace la pesquisa, el juicio eh, contra los hermanos Colón, la pesquisa que ha sido muy bien estudiada por Consuelo Varela. Bueno, en la pesquisa se ven numerosas denuncias de la rigidez y violencia que tuvo precisamente el gobierno de Bartolomé Colón. No es casualidad que Fray Bartolomé de las Casas precisamente hace un señalamiento en algunas páginas que dice muchas de las quejas y malestares que se virtieron precisamente contra la figura de Colón realmente correspondían al adelantado. Bueno, quería hacer ese pequeño paréntesis, ¿vale? Entonces, bueno, en este contexto no extraña que termine estallando la rebelión de Francisco Roldán, que tiene un impacto enorme en los primeros inicios del proceso de colonización de la española y del proceso de colonización español en el Caribe. ¿Qué va a suponer? Señalo aquí algunos aspectos, ahora los vamos a detallar, pero creo que no tengo mucho tiempo. Uno de ellos fue la suspensión del sistema de tributos que impuso Colón en marzo de 1496, tras la batalla de la Vega Real y sobre todo acabar con las resistencias que hubo en las jefaturas de Magua y La Maguana, pues establece este tributo, ¿no? Un tributo de oro. Y después, Bartolomé Colón, que termina explorando o hace una expedición de reconocimiento desde Santo Domingo hasta la jefatura de Jaraguá, que termina incorporando al sistema tributario, impuso un tributo de cazabe y algodón, precisamente la resistencia a los insurgentes cuando se trasladan a la jefatura de Jaraguá también van a suponer la cancelación del tributo de cazabe y algodón. Por tanto, va a suponer, vamos a decir, el corte, ¿no?, del flujo del capital, que también fue muy complicado para los indígenas poder cumplirlo, sobre todo para aquellas comunidades que estaban en el corazón del Cibao y de ahí, después los conatos que se producen, como es la famosa conjuración de los líderes, y después numerosos conatos que tenemos, ¿no? Señalo ahí, no creemos que Roldán y sus seguidores intentaran establecer un nuevo régimen como han establecido algunas investigaciones, más bien un conflicto de intereses, ¿no?, de dónde quedaba el propio Roldán dentro de la estructura jerárquica o de poder que va a establecer el propio Colón, porque tienen que tener en cuenta que a Francisco Roldán lo nombran alcalde ordinario de la Isabela y alcalde mayor de la isla, pero en la Isabela estaba como al frente del gobierno estaba el hermano menor, Diego Colón, y después tenemos al adelantado. Entonces, ¿dónde queda dentro de esta estructura del poder? De hecho, hay dentro de la documentación, no recuerdo si era el propio, creo que era Hernando Colón, menciona que cuando se queda al frente del gobierno de la Isabela, Diego Colón va a generar un gran malestar en Roldán, porque va a sentir como un cierto desplazamiento. Claro, a todos los factores que hemos estado mencionando anteriormente se van a convertir en un acicate que se va a sumar evidentemente a este elemento de desplazamiento. Y a todo ello tenemos que ultimar pues una otra causa que es el rigor y la violencia, que he estado hablando un poco del caso
de Bartolomé Colón. Todos estos factores, fíjense, hay un montón de causas multivectoriales para entender todo este fenómeno. Está otro hecho que va a influir, que va a ser el proceso de fundación de Santo Domingo, también en la insurrección roldanista. ¿Y esto por qué? Porque Roldán precisamente aprovecha el vacío de poder que va a haber en la Isabela, a pesar de que estaba su hermano Diego Colón, su hermano menor. eh, Parece ser que no tenía ni el carisma ni la autoridad ni de Cristóbal ni de Bartolomé Colón. Y precisamente ¿dónde está Bartolomé? Bueno, sabemos que Cristóbal Colón está en España. Bartolomé va a estar fundando, va a estar haciendo diferentes expediciones y recorridos. De hecho, hace dos, hasta el estallido de la resistencia del levantamiento, perdón, de Roldán, que va a ser la fundación de Santo Domingo. Y después la expedición que hace a la jefatura de Jaraguá y después una segunda expedición para la recolección del tributo. Eso va a dejar un vacío de poder en la Isabela que evidentemente la conspiración que va a articular Roldán pues va a poder triunfar. Y a todo esto también hay que sumar otro fenómeno que es el trasvase de la población enferma que queda en la Isabela. Es decir, va a haber un proceso de despoblamiento de la misma Isabela porque los enfermos se van a mandar a las diferentes guarniciones que hay desde la Isabela hasta Santo Domingo. Eso va a generar pues evidentemente un gran vacío, ¿no? Y los pocos que van a ver pues muchos de ellos van a terminar, si no descontentos, van a aproximarse al mismo y se van a unir evidentemente a Roldán. ¿Roldán quién es? Bueno, es una persona de raíces bastante humildes, no hay mucha información de sus antecedentes. Lo que sí sabemos es que era originario de la villa jiennense de Torredón Jimeno. Y bueno, pues lo nombran alcalde ordinario de la Isabela y mayor de toda la isla. Alcalde, no alcaide. Eso es importante, es un detalle que aclara muy bien Alfonso García Gallo y Amadeo Julián, que alcaide, pues los roles o las competencias que tenía el cargo eran más propias o le correspondían más al adelantado, más que al propio Roldán. En cuanto a la fecha de designación del cargo, es muy problemático. Tanto García Gallo como Amadeo Julián sugieren que el nombramiento fue en marzo de 1495, pero sin embargo, en la carta que está dirigida al arzobispo de Toledo, al cardenal Cisneros, menciona el propio Roldán cómo le dieron la vara de la justicia en marzo de 1496, lo cual sugiere que le dieron el cargo poco antes de que Cristóbal Colón se regresara con Juan de Aguado a la península ibérica. Monse, no sé cómo vamos de tiempo, cuánto dispongo. Ya hemos Tiene acabado. unos 5 minutos. Vale, a ver cómo lo sintetizo. Bueno, pues en este contexto les platico muy rápido, a ver qué me da tiempo en 5 minutillos. Resulta que el estallido de la rebelión roldanista más o menos se da en una horquilla de tiempo que es entre abril y mayo de 1497. Coincide precisamente con la recolección del tributo de Jaraguá que le había impuesto Bartolomé Colón. Bartolomé Colón manda una de las embarcaciones que se había construido por astilleros de Ribera de la Isabela, la manda y después solicita que retorne a la Isabela porque la situación era muy, muy decadente. Y bueno, pues era tan decadente que cuando llega, Diego Colón solicita vararla, es decir, sacarla del agua porque teme de que se puedan subir en el barco y huyan, ¿no? Entonces, esa situación parece ser que generó un malestar entre los residentes de la Isabela que querían ir a España e informar un poco de la situación. Y parece ser que la aprovechó un poco Francisco Roldán, perdón. Paralelamente a este malestar que he estado comentando, resulta que hay conatos de resistencia a pagar el tributo que se tenía que cobrar trimestralmente en el corazón del Cibao. Y toma la decisión Diego Colón de mandar un contingente de 40 hombres para el corazón del Cibao. El corazón del Cibao es vamos a decir, la parte central de
República Dominicana, que sobre todo prevalece lo que es la cordillera central, ese macizo montañoso. Pues lo manda precisamente a la fortaleza de Concesión de la Vega. Y bueno, pues dato curioso, se dirige concretamente a la jefatura de Marque. Esto es un dato súper importante y que no se ha trabajado en las investigaciones que se han hecho, porque justo estaba platicando con la doctora Paulin, con Francisco Coste, con arqueólogos de sitio, y en las fuentes dice que la jefatura o repartimiento de Marque estaba a 2 leguas, es decir, aproximadamente entre 8,5 y 9 kilómetros, es decir, de Concesión de la Vega. Eso significaría que probablemente, de acuerdo con un poco con el ecosistema que hay en la zona, probablemente el repartimiento de Marque estaba en lo que es actualmente La Vega, ¿vale? Porque Concesión de la Vega, bueno, la primera fortificación que estaba cerca de Río Verde es donde está este puntito amarillo. De hecho, hoy en día cuando uno va, está la Vega la Vieja, que es donde están las ruinas, y después la ciudad de Concesión de la Vega, que son diferentes. ¿Vale? Eso es uno de los planteamientos también que hacemos, si estaba en la actual Concesión de la Vega. Este repartimiento es muy interesante y por cierto, Monse, que está aquí, la tenemos aquí, alude mucho al personaje Diego Márquez, porque fue pues, el primero que circunnavegó, que bojeó lo que era la isla de la Española y probablemente mediante un guautiao, es decir, un acuerdo de amistad, un acto de hermanamiento, que era el intercambio de nombres. Cuando llegaba a un acuerdo, normalmente un jefe local con un español intercambiaba el nombre, aunque parece ser que nada más quedó para la parte indígena el intercambio, porque no conocemos o no tenemos documentos donde los españoles adoptaran el nombre indígena, pues parece ser que aquí le dieron lo que era un repartimiento, ¿no? Es muy importante porque de ahí se van a pertrechar y desde aquí van a salir precisamente para sitiar Concepción de la Vega, donde estaba el alcaide Miguel Ballester, que va a resistir muy bien va a resistir muy bien precisamente el asedio. Nada más como nota importante, hay algunas investigaciones que dicen que tomaron Concesión de la Vega, pero después no citan lo que son las referencias. Yo no he encontrado en ninguna de las fuentes que se llegara a tomar concesión de la Vega. Bueno, va a haber un proceso de negociación entre Bartolomé Colón, que no estaba ahí, estaba en Santo Domingo, se va a tener que desplazar, le van a avisar. Y nada, pues yo creo, Monse, que lo vamos a dejar para preguntas si tienen, porque falta mucho, ¿no? La he hecho para mucho más minutos, una disculpa, pero ahí abrimos un espacio, ¿no? Nada más sintetizo muy, muy, muy rápido. Cuando tienen nada más resumo, ¿cómo termina todo este conflicto? Va a haber un berenjenal de acuerdos, de encuentros, de escalas muy conflictivas, porque por ejemplo en las crónicas muchas veces te dice, y tuvo un encuentro con García Barrantes, y dice uno, ¿quién es ese García Barrantes? Barrantes es el alcaide de la fortaleza de Santiago. Es toda una problemática la microlocalización hoy en día de dónde está la fortaleza de Santiago. Pero bueno, también cuando hace una escala, por ejemplo, en el caso de la fortaleza de la Magdalena, que de ahí se pertrecharon y Bartolomé de las Casas omite esa escala, pero el propio Diego Roldán lo dice y Hernando Colón. Esas son problemáticas que nos encontramos. Bueno, ¿qué impacto tuvo esta rebelión? Esta rebelión finaliza en los llamados acuerdos. Hay dos partes. Los acuerdos generales de concesión de la Vega, que no se terminaron ratificando, pero sí se ratifican con agregados en los acuerdos de Azúa. Establece lo que es el primer gran repartimiento colectivo de lo que era de la etapa hispana. Hasta el momento sabemos que había repartimientos, pero no a la escala que se da. Estamos hablando en los acuerdos de Azúa y los agregados que hay posteriores, se hablan de entre 1.000 y 20.000 indígenas que se asignaban a un español. Y ojo, y eso es muy llamativo, y Luis Abraham Márquez y Esteban Miracaballo hacen caso, le llama la atención de esto, no solamente repartimientos de 1.000
de 10.000 y 20.000 indígenas, sino poner un jefe local asignado para un español, lo cual era rarísimo. Normalmente se asignaba un cacique, un jefe local, pero a varios españoles, ¿no? En este caso, a título individual. Claro, eso es, en estos comienzos tempranos se va a dar este tipo de práctica, que hay mucha población indígena. Dudo también que se dieran esas cuantificaciones, esos números, esas cifras. Pero bueno, posteriormente vemos que ya los repartimientos se establecen, ¿no? Pues un cacique, un jefe local, que son para varios, ¿no? Más notas interesantes. También el tema de, bueno, las potestades y el poder que se le da en este caso, a Roldán, ¿no? De repartir tierras, el tema de las asignaciones, es decir, los asientos o vecindades que se le dan en el Bonao, en la Magdalena, es un tema interesantísimo. Y otro aspecto que estoy viendo que está aquí Enrique Gómez Velázquez, que él trabaja el tema de los animales, es especialista en los animales, durante los primeros momentos de la colonización, en los acuerdos de Azúa solicita el propio Roldán que le paguen más de 230 puercos grandes, y no recuerdo si eran 230 cerdos chicos, que se los indemnicen para poder regresarse a España. Que finalmente no se regresa, ¿no? Pide permiso para quedarse. Pero esto es muy interesante porque entonces el conflicto es mucho más complejo. ¿Cómo se movía por el territorio, por la geografía de la española, con una piara tan gigantesca? O la tenía en Abrabuco, que era donde tenía una estancia ganadera y avícola, y los dejó ahí, se los incautaron los españoles y después los solicitó que se lo pagaran, o se estuvo moviendo con ellos, lo cual era toda una odisea, ¿no? Ese es un conflicto que yo no he conseguido descifrar todavía, pero bueno, mejor dejamos para una parte de preguntas, Monse, si te parece, y nada, pues ahí lo solucionamos. De Gracias. acuerdo. Pues muchas